Es el mismo. Buen día. Vamos acomodándonos, así arrancamos en horario. Hoy el día es más corto, ayer fue muy largo, pero igual queremos respetar los tiempos, ¿no? Voy invitando a subir, a acercarse al escenario a los 5 participantes de esta sesión de controversia, ¿no? Como se llamó en San Antonio. Como coordinadores van a ser la doctora Florencia Perazo, profesora en Medicina Interna del Instituto Universitario CEMIC y médica de staff del Instituto de Oncología de CEMIC y expresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. El doctor Gustavo Hauspigel, codirector de la Unidad de Mastología del Hospital Pena de Buenos Aires. Y los disertantes, la doctora Gabriela Candás, médica de staff del Servicio de Mastología del Hospital Británico de Buenos Aires, el doctor Andrés Rodríguez, médico especialista en radioterapia oncológica del Instituto CEMIC e Instituto ROFO, y el doctor Fernando Petracci, oncólogo staff del Departamento de Cáncer de Mama del Instituto Alexander Fleming y coordinador docente del Instituto Alexander Fleming. Gracias por estar. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Yo voy a presentarles la conferencia de la doctora Elizabeth Mittendorf, que presentó la evidencia sobre la omisión de la estadificación axilar en la enfermedad receptor hormonal positiva. Hoy sabemos que la cirugía axilar no cumple un rol en mejorar la supervivencia, tampoco el control local en las pacientes con axila clínicamente negativa, y creo que coincidimos todos que el objetivo es la estadificación y ayudarnos a guiar el tratamiento adyuvante. Pero ¿qué pasa en la enfermedad receptor hormonal positiva HER2 negativa? La realidad es que cada vez más basamos nuestras recomendaciones en los resultados de las pruebas genómicas. Entonces, si analizamos a las pacientes premenopáusicas con ganglios negativos, según los resultados del estudio Taylor, decidiremos si la paciente requiere o no quimioterapia. Y en las premenopáusicas con axila positiva sabemos que, según los resultados del responder, todas ellas se beneficiarían con algún esquema. Ahora, en las pacientes posmenopáusicas con axila negativa e incluso con baja carga ganglionar, es decir, hasta 3 ganglios positivos, también basados en esos estudios, nosotros tomamos nuestras recomendaciones. Y este es el concepto más importante sobre el que se para esta conferencia, que es que el estado ganglionar no es el determinante principal de la terapia sistémica en la enfermedad receptor hormonal positiva HER2 negativo, en especial en el grupo de mujeres posmenopáusicas. Entonces, ¿en quién podemos evitar el ganglio centinela? Y esto fue abordado por estos trabajos, en cuyos resultados surge la recomendación de la campaña Choosing Wisely, en la cual sugieren omitir el ganglio centinela en pacientes de 70 años o más, mostrando las bajas tasas de recurrencia axilar aún en las pacientes que no estaban irradiadas. Y esto ya fue en el 2016. ¿Y qué pasa con las mujeres más jóvenes? Y esto es lo que abordaron estos trabajos. Vamos a conversar sobre los 2 primeros porque conocemos los resultados. El estudio SOUND, que se publicó en el 2023, y el INSEMA, que fue presentado en el último San Antonio. Recordarán que el estudio SOUND, un estudio de no inferioridad que incluyó pacientes clínicamente T1N0, todas con ecografía axilar negativa, candidatas a cirugía conservadora, randomizadas a ganglio centinela sí o ningún procedimiento en axila. La población eran pacientes prácticamente posmenopáusicas con una mediana de edad de 60 años, el 80% eran carcinomas ductales, el 50% tenían tumores entre 1 y 2 centímetros y el 90% enfermedad receptor hormonal positiva HER2 negativa. Cuando se analiza la rama a la que se le efectuó el ganglio centinela, el 13,7% de los ganglios axilares eran positivos, 9% macrometástasis, pero el dato quizás más importante es que 4 pacientes, el 0,6%, tuvieron 4 o más ganglios positivos.
Esto se contrapone con los hallazgos del estudio ACOSOC-Z11, donde casi el 14% de las pacientes tenía 4 o más ganglios positivos. Hay que mencionar que en este estudio la ecografía axilar no era mandatoria. El objetivo principal del trabajo era la supervivencia libre de enfermedad a distancia, 5 años, objetivo que cumplieron con 5 años de seguimiento. Podemos ver el solapamiento de las curvas de Kaplan-Meier con baja tasa de recurrencia axilar en ambas ramas del estudio. Y cómo estos datos del estudio SOUND se traspolan al mundo real. Y esto es lo que analizó el grupo del Dana-Farber, al igual que otros. Ellos estudiaron las pacientes operadas en su institución entre el 2016 y 2023, pacientes clínicamente T1N0, receptor hormonal positivo o 2 negativo. Ellos no suelen usar la ecografía axilar de manera rutinaria, por lo tanto, reunieron alrededor de 500 pacientes, de las cuales cumplían los criterios de inclusión del estudio SOUND 408 y a 312 le realizaron biopsia del ganglio centinela. Hay que mencionar que hay 96 pacientes a las que no se lo hicieron porque ya habían adoptado la recomendación de Choosing Wisely. Si analizamos la población del grupo del Dana-Farber y la rama de ganglio centinela del estudio SOUND, podremos ver que la mediana de edad es similar, alrededor de 60 años, casi todos eran ductales, grado histológico 1 y 2, casi todas tuvieron cirugía conservadora, pequeña diferencia en cuanto a la radioterapia, el grupo del Dana-Farber tuvo el 87% radioterapia, pero esto es porque ya habían también adoptado los resultados del estudio Calcivino 2343 que recomiendan no realizar radioterapia a las pacientes mayores de 70 años. Y un pequeño porcentaje ligeramente mayor en el grupo SOUND que hizo irradiación parcial de la mama. Cuando analizamos el compromiso ganglionar podemos ver que, al igual que en el estudio SOUND, las posibilidades de encontrar ganglios negativos era cerca del 88%. Y en el caso de estar entre ganglios positivos, encontrar 4 o más ganglios positivos, menos del 1% otra vez. Esto con resultados oncológicos muy buenos, aún con bajo seguimiento en el estudio del Dana-Farber comparado al estudio SOUND. Y hay que mencionar que en estas pacientes el 80% recibió como única terapia sistémica la endocrinoterapia. Analizaron al grupo específicamente de posmenopáusicas, alrededor de 200 pacientes, donde el 90% tuvieron ganglios negativos. A cerca de la mitad le hicieron un Oncotype, donde el recurrence score fue de 26 o más en el 20%, o sea que hay un grupo que aún con ganglios negativos recibió quimioterapia. A la totalidad, o sea, el 10% de las pacientes que tuvieron ganglios positivos, les realizaron a todas un Oncotype y el recurrence score fue menor de 26 en el 86% de los casos, o sea que con ganglios positivos la gran mayoría no recibió quimioterapia. Entonces, a partir de estos datos, donde en este grupo seleccionado de pacientes, las probabilidades de encontrar ganglios negativos está cerca del 85% o más, donde las probabilidades de tener 4 o más ganglios positivos es menos del 1%, y que aún cuando había compromiso axilar, la decisión de quimioterapia sí o no se tomó en base a esto, es que decidieron implementar la omisión de la estadificación axilar en las pacientes a partir de los 60 años, clínicamente T1N0, ductales con grado histológico 1 y 2, sin invasión linfovascular, con ecografía axilar negativa. Hoy sabemos que ya se publicó la actualización de la guía de ASCO, que al igual que otros centros recomiendan esta sugerencia en cuanto a omitir el ganglio centinela en pacientes a partir de los 50 años. Incluso el Memorial, por ejemplo, incorpora otras histologías como el carcinoma lobulillar. Ellos refieren que prefieren ser conservadores debido a que de esta manera le facilitarían a los radio-oncólogos, veremos qué nos dicen, en caso de desescalar el tratamiento radiante por irradiación parcial de la mama, sentirse cómodos aun cuando no haya una estadificación axilar. Y pasando rápidamente al estudio INSEMA, también un estudio de no inferioridad que incluyó pacientes hasta 5 centímetros con axila clínicamente negativa y ecografía negativa, también candidatas a cirugía conservadora. Este estudio tuvo 2 randomizaciones, conocimos el resultado de la primera, ganglio centinela sí o no, y el objetivo principal fue comparar la supervivencia libre de enfermedad invasora.
Reclutaron un poco más de 4.000 pacientes, la mediana de edad fue de 62 años. A pesar de que incluían pacientes de 5 centímetros o hasta 5 centímetros, el 90% tenía 2 centímetros o menos, el 90% grado histológico 1 o 2 y el 95% receptor hormonal positivo ER2 negativo. Al analizar el compromiso ganglionar, nuevamente coincidente con el estudio SOUND, el 84% de las pacientes tuvieron ganglios negativos y menos del 1% 4 o más ganglios positivos. El objetivo principal del trabajo lo consiguieron con 6 años de seguimiento. Vemos el solapamiento de las curvas, no hubo diferencia y esto otra vez con baja tasa de recurrencia en ambas ramas de los estudios. Por lo tanto, concluyo en que la ecografía axilar es hoy un complemento efectivo para determinar la baja carga ganglionar. En pacientes clínicamente negativas, definidas como no palpables con axila ecográficamente negativa, las probabilidades de encontrar ganglios negativos está alrededor del 85% más y en caso de tener ganglios positivos, encontrar 4 o más es menor al 1%. Por lo tanto, la cirugía axilar puede omitirse en la mayoría de las pacientes posmenopáusicas con cáncer de mama receptor hormonal positivo ER2 negativo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Andrés Rodríguez Miñola. Soy médico radiooncólogo del Instituto CEMIC. Y la charla de hoy se va a dividir en dos partes. La primera, la implicación de la omisión de la estadificación ganglionar desde el punto de vista de radioterapia y principalmente análisis desde el punto de vista de radioterapia del trabajo SOUND e INSEMA. Y la segunda parte, la indicación de la radioterapia nodal en pacientes con respuesta completa patológica. Como bien nos comentó la doctora Candas, el primer trabajo fue el trabajo SOUND, en el cual se trataron pacientes con carcinoma invasor, menores a 2 centímetros, únicamente T1, tenía clínicamente negativa. El plan de tratamiento era cirugía conservadora más radioterapia. Este trabajo, el inconveniente que tiene es que no todos los pacientes recibieron radioterapia, únicamente el 90% se irradió, pero sobre todo la radioterapia no estaba protocolizada, es decir, no estaban definidos los volúmenes, no estaban definidos los targets, no estaban definidos las fracciones ni tampoco el tipo de radioterapia. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de radioterapia en volumen mamario, no solamente estamos hablando de irradiación del volumen completo, sino que también estamos hablando de diferentes técnicas como 3D y MRT, pero también diferentes volúmenes. Acá a la derecha pueden ver lo que es una irradiación parcial de la mama. La irradiación parcial de la mama se basa en irradiar únicamente el lecho. ¿Y por qué uno puede irradiar únicamente el lecho? Porque sabemos que las recurrencias verdaderas se dan en ese sitio. ¿Cuál sería la ventaja de una irradiación parcial? Menor volumen irradiado. Como pueden ver, comparando con una irradiación de volumen mamario, vemos que no solamente irradiamos menos tejido de la mama, sino también irradiamos menos tejido a nivel pulmonar y cardíaco, reduciendo la toxicidad del mismo. Es decir, que esta técnica es efectiva, esta técnica es menos tóxica, pero en pacientes bien seleccionados. ¿Y cuáles son los criterios para una irradiación parcial de la mama? Pacientes mayores de 50 años, tumores menores a 3 centímetros y sobre todo que tengamos confirmación negativa a nivel axilar. Es decir, nosotros, la estadificación axilar nos permite indicar la irradiación parcial. ¿Por qué? Porque tenemos trabajos como el Helio, el cual fue negativo. Es decir, pacientes que hicieron radioterapia parcial de la mama tuvieron mayor recurrencia versus los pacientes que hicieron volumen mamario. Y cuando analizamos esos datos, vemos que los pacientes que tuvieron mayor recaída fueron aquellos que en ganglio centinela tenían ganglios positivos. Es decir, que en estos trabajos no deberíamos realizar irradiación parcial. Sin embargo, lo que vimos, como dijo la doctora Candas, es que el 10% hizo radioterapia parcial de la mama y el 89% hizo irradiación de volumen mamario completo. ¿Y qué relevancia tiene esto? Que como ven acá, el volumen mamario completo no solamente incluye volumen mamario, sino también que tanto en nivel 1 axilar como 2 recibe cierta dosis terapéutica. Y en este caso, al no estar protocolizado ni tener ningún análisis de cómo se irradió el paciente, desconocemos estos datos y no podemos justamente analizar si esto puede haber tenido algún impacto o no en la baja tasa de recurrencias locales. ¿Sí? Los resultados, como dijo la doctora, fue de no inferioridad, con una tasa de recurrencia axilar realmente muy baja, del 0.4%. Ahora luego viene el INSEMA, muy similar al anterior, la diferencia es que incluyeron T2, pero únicamente el 10% de ellos eran T2 y desconocemos realmente el tamaño, si eran tumores de 3 centímetros o de 5. Los grupos fue omisión de ganglio centinela versus ganglio centinela.
Y en ese trabajo fue distinto, entendieron que había un inconveniente si nosotros no protocolizamos la radioterapia. ¿Y de dónde lo aprendieron? De la cosa Z011. Incluso cuando uno lee el trabajo, mencionan esto, que en el Z011, en el cual fue la omisión de linfadenectomía en pacientes con hasta 2 ganglios positivos, era no inferior a radioterapia en volumen mamario, la falta de protocolo llevó justamente a violaciones del tratamiento y hoy en día el ACOSOC ya no es volumen mamario, sino que incluye nivel 1 axilar, lo famoso tangencial alto. Entonces lo que dijeron ellos fue vamos a irradiar a todos los pacientes, vamos a irradiar únicamente volumen mamario, vamos a excluir irradiación parcial de la mama y vamos también a excluir irradiación nodal. Sin embargo, lo que hicieron luego fue analizar a los pacientes del trabajo cómo fue su radioterapia. Los primeros 3 pacientes de cada centro fueron analizados. De casi 5.000 o 4.800 pacientes de todo el grupo, únicamente el 5.66 de los planes fueron analizados. Y sin embargo, lo que vemos acá es que de esos 5% aproximadamente, el 15% tuvo violaciones al protocolo. Es decir, se irradiaron lugares que no se deberían irradiar, como por ejemplo áreas ganglionares. Y del 85% que sí cumplió el protocolo, el 25% recibió dosis terapéutica a nivel 2 axilar y el 50% recibió dosis terapéutica a nivel del 1 axilar. Es decir, que el 50% de los planes analizados hicieron tratamiento a nivel de la axila en estos pacientes. Es decir, que si bien el trabajo fue de no inferioridad, desde el punto de vista nuestro de radioterapia, nos genera dudas. ¿Por qué? Porque este trabajo nos recuerda un poco a los resultados del ACOSOC Z011, donde no tenemos mucha información, menos del 50% de los pacientes sabemos cómo se irradiaron, y a su vez también tenemos más de un 30% que fue irradiado de forma nodal en el ACOSOC Z011, lo que nos lleva un poco a pensar que en estos pacientes en el cual omitimos ganglio centinela, si bien las guías nos dicen que podemos desescalar el tratamiento, nos genera dudas si realmente en la vida real esta no inferioridad se puede sostener. El otro escenario clínico desafiante es la irradiación nodal en pacientes con respuesta completa patológica. ¿Por qué es desafiante? Tenemos numerosos trabajos que han avalado el beneficio de la radioterapia nodal en pacientes con ganglios positivos. Metaanálisis del 2005-2014, donde vemos no solamente disminución de las recurrencias locales, sino también disminución de la mortalidad de cáncer específica. También podemos decir que los trabajos contaban con tratamientos antiguos, con terapias sistémicas no tan adecuadas, pero nos cuesta pensar que si tenemos tantos trabajos con beneficio en pacientes con más de 4 ganglios o de 1 a 3 ganglios, podamos desescalar y cuál es el beneficio. Necesitamos realmente evidencia para poder decir que es no inferior la omisión de la radiación nodal en pacientes con respuesta completa. Y es acá que viene la presentación oral del B51. El B51 es un trabajo en el cual se agruparon pacientes de T1, T3, N1, que hicieron neoadjuvancia y tuvieron respuesta completa patológica. Y randomizaron a hacer radioterapia nodal más volumen mamario o radioterapia nodal más radioterapia en lecho de mastectomía en pacientes mastectomizadas versus la omisión de la radioterapia nodal en pacientes con respuesta completa y la irradiación de volumen mamario y la directamente omisión de radioterapia en aquellos que habían sido mastectomizados. Recordar que el 42% de los pacientes habían hecho mastectomía y el 55% se trató con ganglio centinela, es decir, que el 45% no tenía linfadenectomía. Y lo que se vio es que los trabajos justamente fue de no inferioridad. ¿Sí? Esto es una presentación oral, en los cuales vieron que la sobrevida libre de recurrencia invasiva y la sobrevida global eran exactamente en los dos grupos. Por lo tanto, uno puede decir, podríamos llegar a omitir la radioterapia. ¿Cuál es el inconveniente? No tenemos el trabajo publicado todavía. Y podemos decir, tenemos tanta evidencia anterior a favor de la radioterapia que quizás necesitamos un poco más de información para poder desescalar. Pero nos olvidamos que el B51 no es el único trabajo publicado que evaluó esto. Es un trabajo del 2022 del grupo holandés, es el RAPCHEM, en el cual realmente fue muy similar al B51. Pacientes T1, T2, N1 que hicieron neoadjuvancia y de acuerdo a la respuesta los estratificaron en riesgos. En definitiva, el trabajo lo que dio fue que la omisión de radioterapia con respuesta completa era no inferior a la radioterapia axilar. Pero lo más interesante de este trabajo fue que justamente estratificó a los pacientes de acuerdo a la respuesta en riesgos. Pacientes de bajo riesgo, aquellos que se convertían en IPN 0, independientemente de si tenían linfadenectomía o no, se irradiaba únicamente volumen mamario y se omitía la radioterapia en el contexto de mastectomía. Los pacientes de riesgo intermedio eran los IPN1, aquellos que hacían linfadenectomía se irradiaba únicamente volumen mamario y únicamente el hecho de mastectomía, lo cual para nosotros también es algo que nos genera ciertas dudas porque en todo trabajo post-mastectomía se incluye el lecho más axila. En cambio, acá únicamente irradiaron el lecho. Y en el grupo de alto riesgo, IPN2 y IPN3, se hizo linfadenectomía y irradiación tanto del volumen como del lecho y de áreas ganglionares.
Y lo interesante, en estos tres grupos tan disímiles en cuanto a pronóstico, la recurrencia local fue exactamente la misma y realmente muy baja, de 2,3% aproximadamente. Por lo tanto, esto es lo que nos está diciendo, que no solamente podría ser seguro desescalar el tratamiento en los pacientes que tengan respuesta completa a nivel axilar, sino también la importancia de la irradiación y del tratamiento sistémico y la cirugía adecuada en aquellos pacientes de alto riesgo. Por supuesto que la sobrevida en los tres grupos fue distinta, el grupo intermedio y bajo el mismo, pero menor sobrevida en el grupo de alto riesgo como podríamos llegar a esperar. Por lo tanto, lo que podemos decir que en cuanto al trabajo SAM o INSEMA, la radioterapia en el primero desconocemos, en el segundo sabemos que tenemos análisis solamente del 5% de los pacientes. De ese 5%, el 50% fue tratado a nivel axilar, por lo tanto uno podría llegar a tender a querer irradiar a los pacientes más parecido al ACOS-OXETA 011, quizás con tangencial alto, pero sí nos sentiríamos muy cómodos con irradiar de forma parcial la mama, ya que no tenemos justamente el estado ganglionar y tenemos un trabajo que nos dio negativo en cuanto a no inferioridad versus volumen mamario en ese grupo de pacientes, y también en cuanto a pacientes que tengan respuesta completa patológica, parece seguro desescalar el tratamiento nodal en ese grupo de pacientes. Muchas gracias. Bueno, me robo 30 segundos de Andrés. Buen día a todos. Gracias a los organizadores por la invitación. No voy a presentar unas controversias y sacar un poco de todos lados para que generemos debate después. Lo charlamos con Flor ayer y no había una presentación formal de esto. Así que yo voy a dejar de lado lo que es staging post tratamiento sistémico primario. Voy a hablar sobre las implicancias de la enfermedad sistémica post neoadjuvancia. No tengo conflicto de interés y la mayoría son apreciaciones personales. Claramente, bueno, esto lo saben. Es decir, cuáles son los factores pronósticos de recaída locorregional y sistémica y qué impacta en curación, ¿no? Pero poco se habla del componente ductal in situ extensivo, la invasión vasculolinfática, el componente multifocal, multicéntrico y los lobulillares. La mayoría de las presentaciones que vimos hasta recién no hacen referencia a todo este subgrupo que impacta en la incidencia de mastectomía. Y algo que hay que tener en cuenta que el grado histológico 3 es como tener axila positiva N1. Entonces, eso es importante cuando en los trabajos vemos subpoblación grado histológico 3 que per se, aunque tengas axila negativa, es de alto riesgo. Esto guárdenselo porque vamos a volver hacia el final de estos 10 minutos, porque nosotros hacemos tratamiento locorregional, tratamiento sistémico, esto impacta en la recaída locorregional, la recaída sistémica, nuestro endpoint principal es la sobrevida libre de enfermedad a distancia y nuestro goal estándar es la sobrevida global. A largo plazo para los tumores receptores heterogénicos positivos. Como vemos, la mayoría de los follow-up son 3 años, 5 años, incluso en los estudios de vida real. Cuando se habla de recaídas, poco se habla de la recaída en volumen mamario o local versus la recaída en áreas ganglionares y en áreas ganglionares en axila, nivel 3, supraclavicular o en cadena mamaria interna. Ya es uno de los déficits de la mayoría de los estudios de omisión, vaciamiento o de radioterapia. Y no hay ningún estudio que me muestre esto. Calidad de vida, adherencia al tratamiento y costo-efectividad. Ninguno de estos estudios evalúa todo esto. ¿Y el gol estándar es la sobrevida global? Para mí sí. Claramente cuando hablamos del T y el N, el T es fácil, ¿no? Le hacemos una resonancia, ecografía, se palpa. Si haces neoadjuvancia tenés poquito downstation o downsizing, muy infrecuente. Pero lo complicado es, lo que ven en amarillo es la diferencia entre la axila clínicamente negativa y el N1. Y a veces en lobulillar es el N2. Entonces, ahí hay que tener en cuenta la extensión extracapsular, si es más de 2 milímetros, menos de 2 milímetros, la ruptura capsular, si hay 4 ganglios o más. Entonces, todo esto va a impactar. La pregunta del millón es a quién le podemos evitar, pacientes de riesgo intermedio o riesgo alto, quedarnos tranquilos solamente con el ganglio centinela, porque uno de los puntos más importantes es a quién le damos terapias target. Voy a dejar afuera de la PARI porque realmente es un grupo muy chiquitito de pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos este balance entre medir recaída locorregional, medir recaída sistémica y cómo estadificamos mejor la axila? San Antonio, se votó esto. Paciente de 46 años, premenopáusica, me voy a meter en el área de la radioterapia, que para mí, yo hubiera votado otra cosa, pero bueno. Tumor T2, grado histológico 3, receptores positivos, 1 de 3 ganglios linfáticos positivos, centinela, mastectomía, quimioterapia con todo y supresión ovárica tipo Sofitex. El 78% votó radioterapia post-mastectomía. ¿Cuál fue el motivo de la mastectomía? Si era multifocal, multicéntrico, in situ, mama chica, segundo primario, radioterapia previa. Yo voy por acá. Yo no lo hubiera hecho radioterapia, lo podemos discutir después
con Andrés la posición. Me voy a meter 2 segundos en Sound. Sound lo nombro porque es un estudio bien hecho. Pacientes de muy buen pronóstico que hicieron todo bien. Cumplieron casi 98% de la hormonoterapia, pocos hicieron quimio. Z11 es un desarreglo total y lo seguimos nombrando y lo voy a nombrar de nuevo porque es un desarreglo. Tiene más imperfecciones que cualquier otro trabajo. Entonces, pero a pesar de eso podemos sacar algunas cosas, porque yo voy a tratar de responder cuántos pacientes no se van a beneficiar de inhibidores de CDK al final, evitándose el vaciamiento ganglionar. 70% de las pacientes en cualquiera de las ramas del Z11 hicieron cualquier tipo de radioterapia. Así que ya que eso le quita criterio y le quita beneficio al estudio. Por eso las pacientes del Z11 estaban subtratadas, el 46% había cumplido solamente hormonoterapia adyuvante. Por eso el primer slide de decir cuál es la adherencia al tratamiento en todos estos trabajos. Dos pasitos para atrás, las luminales B tienen más recaídas que las luminales A. 5 trabajos, me falta uno, publicados en los últimos 2 años, que me dicen que paciente con axila positiva, receptor hormonal positivo, principalmente premenopáusica, son las que mayor chance de recaída tienen y todos los trabajos van en pro de hacer antraciclinas y taxanos en la forma que quieras, incluso dose dense. Por eso volvimos a hacer antraciclinas y taxanos. Con los estudios de hormonoterapia están subrepresentadas las pacientes de alto riesgo, menos del 20% en todos los trabajos, lo que significa que también fueron menos tratadas con inhibidores de aromatasa. Podemos encontrar la respuesta en las firmas genómicas, hay de todo un poco. El estudio alemán me dice que si tenés 4 más ganglios positivos, si tenés una escala de recurrencia de 0 a 11, te puede ir muy bien con un 94% de sobriedad libre de enfermedad. El Responder, haciendo múltiples análisis y tratando de exprimir a un cotype, me dice que si le haces gangliocentinelo o cirugía es lo mismo, pero si uno ve, decís, che, ¿qué le pasa a las premenopáusicas que tengan gangliocentinelo o vaciamiento se benefician y las posmenopáusicas no tanto? Y Mindak me dice que si tenés un ultra alto riesgo por blueprint y mamaprint, te beneficias con las antraciclinas. Heikam me dice que si tenés un alto riesgo por SET 2.2, tenés que utilizar taxanos en forma semanal y eso es predictivo. ¿Qué pasa con las pacientes premenopáusicas con ganglio con micrometástasis, que nos las olvidamos, a pesar de que esto es una de las justificaciones para no hacer un contagio de mujeres premenopáusicas con axila positiva, pero hay 207 pacientes con micrometástasis que son las que, que son las que tienen el máximo beneficio de 7% de beneficio absoluto de quimioterapia. Entonces, premenopáusica con micrometástasis, si la haces a oncotype, vas a terminar haciendo quimioterapia y probablemente no le vas a hacer un oncotype. Nos metemos con inhibidores de CDK, Natalie y Monarchy. Ambos estudios sabemos cuáles son las diferencias. Monarch son pacientes de alto riesgo, grado histológico 3, axila positiva, estadio 3, N2-N3, mucha quimio, tumores de más de 2 centímetros, etc. En Natalie, 15% de axila negativa y menos cantidad de pacientes con N2 y N3. Si analizamos, aunque no puede ser comparado de la misma manera, los pacientes que subanalizaron con Oncotype y con TCGA, el Monarch, nada fue predictivo. Entonces, yo no voy a utilizar una plataforma genómica para indicar o no indicar un inhibidor de CDK en adyuvancia. Y nos quedamos cortos con 17 pacientes en el estudio Natalie que fueron ingresados con estadios 2A, grado histológico 2 o 3, con plataforma genómica de alto riesgo, que fueron 17 pacientes, así que no me sirve tampoco para tomar una decisión. Esta es la respuesta, es decir, cuanto más positiva es la axila, hay más beneficio de abemaciclib. Eso se ve en los beneficios absolutos, 4, 7 y 9% con N0, N1, N2 y N3. Si vamos a comparar una u otra, 7 contra 5%. Entonces, ¿es importante? Y parecería que sí, porque me vuelca la balanza para un lado o para el otro si indico uno u otro inhibidor. ¿Qué nos dicen los estudios de Real-World Evidence? Todo esto presentado en San Antonio, por Tarantino. Me dice que en base a Flatiron, 1 de cada 3 pacientes es candidato a Natalie, 1 de cada 10 pacientes es candidato a Monarchy, que siguen habiendo un grupo de pacientes N0 que son de alto riesgo. Eso es lo importante, porque son pacientes que se van a volcar a la indicación de Natalie. La pregunta es, el gol estándar, la sobrevida. Ninguno de los estudios cortos follow-up mostró beneficio en sobrevida. Pero si uno se mete profundamente, el porcentaje de pacientes tratados que no murieron es muy bajito. Entonces, ¿va a ser el endpoint para estos inhibidores la sobrevida? No lo sabemos y necesitamos más tiempo. Calidad de vida, cuanto más le hagamos a la axila es peor para las pacientes. Hay que tenerlo en cuenta. Y ya vamos llegando al final, creo. ¿Cuáles son mis dudas para escalar? Decís, a la premenopáusica son las menos incluidas en todos los estudios. 20% del Sound, el Z11 solo mayores de 40,
los T3 fueron excluidos, los lubulillares menos del 8%. Entonces, acá hay 3 grupos en los cuales yo no sé si me quedo tranquilo con el ganglio centinela. La respuesta, muy probablemente yo la veo acá, en subtipos moleculares o en biopsia líquida. Seguir insistiendo con estudios dicotómicos, no sé. Monarquí, me quedo un minuto 20. Monarquí va por ese camino. Evaluaron ctDNA. Aquellos pacientes que durante la adjuvancia tenían ctDNA positivo, se demostraron que les iba peor, tenían más chance de recaída, pero se beneficiaban con abemaciclib. Entonces, pensemos, si es ok, me interesa saber cuántos más ganglios tiene, si ya tienen criterios para hacer abemaciclib. Puedo estratificar a los pacientes en poner o no poner con ctDNA positivo. Está bien, es costoso, es más, desde el punto de vista logístico es complejo. ¿Encontraremos las respuestas en esto? Es decir, seguir insistiendo en Ki67, identificación por grupo intermedio, el Optima, que es con PAM50, incluyendo a pre-postmenopáusicas, incluyendo a N2 y N3. Interesante, porque no hay un estudio prospectivo que incluya a las N2, N3. Y vamos cerrando, me quedan 30 segundos. A mayor volumen de enfermedad ganglionar, claramente peor pronóstico. Hay un escenario para las pacientes con N2 postmenopáusicas, lo discutimos ahora en la mesa. ¿Quimioterapia cuál? ¿Para todos? La firma genómica es suficiente para decir, listo, me quedo con una quimio, me quedo con la otra. Ahora hay ciertos datos de que tenemos que poner antraciclinas a todos en los de alto riesgo, en estudios que no están randomizados. ¿Qué hacemos con las premenopáusicas? La premenopáusica axila positiva. Inhibidores de CDK adyuvante. Claramente, las firmas genómicas no me marcan si tengo que utilizar uno y otro y seguimos supeditados al volumen de enfermedad ganglionar. ¿Por qué nombro esto? Porque la primera pregunta era ¿cuántos pacientes dejo afuera si yo no vacío completamente la axila o no hago una estadificación completa de la axila? Son poquitos, fíjense, 7% del sound, acá, no tienen criterios para ser inhibidores de CDK. 8% tendrían criterios para Monarch y Natalie y menos del 1% para Monarch I. Y 5 a 17%, que son estos pacientes que tenían más de 3 ganglios positivos en el estudio Z11, serían candidatos a uno u otro. Como no está discriminado cuántos ganglios había y cuántos eran N2, N3, no sabríamos decirlo. Entonces, si les pareció mucha información en 10 minutos y no saben qué hacer, no se preocupen, al final del día se discute caso a caso en el comité del lunes al mediodía. Así que bueno, gracias por la invitación y a discutir. Hola, hola. Buenos días a todos. Bueno, empezamos poquitos, pero por suerte ya se llenó la sala, así que aprovecho para empezar a hablar sobre la omisión de la biopsia de ganglio centinela, preguntándole si alguien del público tiene alguna pregunta para empezar. Bueno, si no, vayan pensando durante la discusión. Y empiezo yo preguntándole a Gaby primero, bueno, felicitando a los tres por las excelentes exposiciones. Gaby, también muy buena tu presentación de lo que dijo Mittendorf en San Antonio. Entonces, lo primero que te pregunto, Gaby, es si en tu práctica estás omitiendo la biopsia de ganglio centinela en pacientes de muy bajo riesgo, ¿en cuáles? Hola. Hola, ¿se escucha? La realidad es que, como bien dijiste, lo discutimos caso a caso en los comités, cada una de estas pacientes. Llama la atención, como mencioné, que ya desde el 2016 la recomendación de Choosing Wisely existe y sin embargo, y hay trabajos que lo estudian, no solo acá, sino en Estados Unidos también, el 80% de los profesionales siguen haciendo la biopsia del ganglio centinela a pesar de los datos que se muestran. Hay distintas explicaciones para esto. Yo te diría que nosotros, en nuestro grupo, trabajo en el Hospital Británico, nos sentimos más cómodos cuando somos más con indicaciones más conservadoras y en pacientes de 70 años o más. O sea, no lo discutimos en menores de 70 años y te diría que tratamos de evitarla en pacientes de 80 años directamente. Discutimos mucho entre 70 y 80. Y que coincide mucho con la bibliografía de la práctica clínica de a dónde en cuanto esto realmente se omite. A ver,
esto sería más o menos la misma respuesta que me diste, es la que teníamos hace un año. Ahora, ¿te parece que quizás el año pasado teníamos solo el Sound, ahora tenemos también el INSEMA, que coincide prácticamente con los resultados? Tendríamos que estar pensando en bajar la edad, bueno, primero en adoptar al fin la recomendación de Choosing Wisely, y justamente mencionaste la nueva recomendación de antes de ayer de ASCO, que está en el JCO, que dice específicamente las pacientes posmenopáusicas, receptor negativo, con todas las condiciones del Sound, no deberían recibir biopsia de ganglio centinela. O sea, no dice se puede no hacer biopsia de ganglio centinela, sino que dice no deberían recibir biopsia de ganglio centinela. ¿Te parece que esto prontamente va a cambiar la práctica o seguimos como antes? No, creo que nos invita a tener más discusión, a realmente a analizar la evidencia, a estar seguros de qué grupo estamos hablando. Estamos hablando de este grupo seleccionado de pacientes en las cuales es lo que hoy cada vez se habla más, ¿no es cierto? ¿Qué desescalamos en el tratamiento local? Que sin duda, y creo cada vez más en esto, va a tener un rol fundamental las pacientes y los estudios que se hagan sobre calidad de vida. El Europa Trial, por ejemplo, es uno de los estudios en los cuales analiza esto. No tenemos los resultados oncológicos aún, pero no era mandatorio hacer la biopsia del ganglio centinela, cosa que en los otros trabajos que se presentan en cuanto a desescalar el tratamiento local, en todos ellos la endocrinoterapia estaba siempre, o sea, siempre era uno u otro. Bueno, ver cómo juega acá. No sé qué N va a tener ese análisis, pero creo que es lo que se viene. Me parece que nos invita la información que hay hoy, por ejemplo, el Sound, el INSEMA, que baja la recomendación de Choosing Wisely a los 60 años, a que nos animemos a tener una charla más rica en los comités multidisciplinarios. ¿Sí? Agrego un comentario. Creo que esto se puede bajar al plano terrenal en centro de alta complejidad, en el cual tenés un ecografista entrenado que se dedica solamente a hacer ecografía mamaria, tenés un patólogo que te hizo la core biopsy y vos confiás en la inmunistoquímica, etcétera, confiás en el grado histológico, etcétera. Creo que tiene que haber un escenario en el cual se den estas condiciones. Hay detalles, por ejemplo, expectativa de vida. No es lo mismo tener una mujer de 70 con comorbilidades que la mandás al geriatra, al oncogeriatra, y te dice, mira, la posibilidad de mortalidad de esta paciente en 5 años es del 70%. Y, obvio, no le hagas ganglio centinela. Pero si la paciente tiene 10, 15 años y es fit, etcétera, creo que probablemente uno le haría. Creo que tiene que haber un contexto, equipo multidisciplinario, ecografía, etcétera, y confiar en el patólogo, y hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Un 10% lo podemos discutir, pero un 10% de receptor estrógeno, yo no me quedo tranquilo. Decís, como corte, decís, ok, que sean luminales A clásicas, ¿no? Si no le sacamos el micrófono a Fer Petracchi, no sonamos. Un poco lo que decías vos, Gaby, es cierto, pero hay varios artículos que justamente cuestionan que si desde el 2016 nosotros ya tenemos trabajos que plantean la omisión, no hay adherencia de parte de los mastólogos. Creo que es como, volvemos a ver, porque hablamos del Sound, que es fantástico. El INSEMA, el 90% son T1, N0. Entonces, vuelve a recalcar, el 90%, 95% son posmenopáusicas. Es muy importante, como decía, la edad, ¿no? Yo no creo en empezar, como dicen algunos trabajos, a partir de los 50 años. O sea, que el planteo tiene que ser mucho más calificado, ¿no? Creo que lo que vos comentabas, Fer, también es importante y de acuerdo a cada centro y qué posibilidad uno tiene de saber que confía en la ecografía que le realizaron, porque es clínicamente no palpable, confirmado con una ecografía igual negativa. El CALGB y el Prime 2 no tenían ecografía, y la recomendación ya se pero hace. Muchas veces en todos los estudios nuevos están usando la biología tumoral, o sea, están basándose... Todos los nuevos están basando en un Oncotype, en un PAN50, en un Prosigna. Entonces, ¿cómo clasificamos el bajo riesgo? No solo por el tumor, el tamaño del tumor, la axila clínicamente no palpable, con un score de riesgo menor a 18 o un PAN50 con bajo riesgo. Que esa es otra situación. Creo que
vamos a ir profundizando y seguiremos charlando el año que viene, pero como que son situaciones. Estamos queriendo desescalar todo al mismo tiempo, que eso es lo difícil. Desescalar la axila, desescalar la radioterapia, ¿no? Por ejemplo, Andrés, vos comentaste posneoadyuvancia, que las pacientes de repente podríamos omitir posneoadyuvancia porque tuvieron respuesta patológica completa. ¿Todas las pacientes le vamos a poder hacer eso porque tuvieron respuesta patológica completa o hay grupos de pacientes que vos vas a considerar que merecerían una radioterapia? Los trabajos nos dicen que es seguro en todos los pacientes. También lo que un poco se contrapone en las evidencias, por eso les ponía al principio en qué nos basamos, es que los pacientes que tenían mayor beneficio de radioterapia postmastectomía eran las triples negativas. Sin embargo, las que mayor tasa de respuesta completa patológica son las triples negativas. Es decir, que según los nuevos trabajos, ese grupo que nosotros consideramos que se beneficiaban más de la radioterapia postmastectomía, las que probablemente estemos omitiendo. Por lo tanto, cuesta mucho, desde el punto de vista de los radiooncólogos, a ustedes les pasará cuando comentan estos casos, que uno quiera desescalar. Yo creo que la evidencia está, ante la respuesta completa está. Sí es una decisión multidisciplinaria teniendo en cuenta diferentes factores pronósticos. Recién hablamos, los marcadores moleculares terminan teniendo mucha más importancia y la verdad que los trabajos hoy en día siguen utilizando el TNM para poder justamente indicar adyuvancia o no. Y creo que se abre también un panorama muy interesante en aquellos pacientes que no tengan respuesta completa patológica, pero que tengan hasta 2 ganglios positivos. ¿Qué vamos a hacer? Si podemos desescalar la cirugía o no. Entonces yo creo que también el RapGen justamente nos abre esa pregunta, que la Alliance ojalá nos pueda responder, pero ya tenemos un poco de algunos datos que extrapolando podríamos llegar a pensar que podría ser seguro. Y acá la pregunta es a vos, que a mí es la que más me preocupa, y ya desde el 23 en San Antonio Javier Cortés se levantó enojadísimo. Estas implicancias en nuestras decisiones de adyuvancia, como bien nombraste en el Monarquí o en el Natalí, realmente vamos a poner más empíricamente las pacientes en tratamiento adyuvante, porque hay grupos de pacientes en las puntas que debiéramos considerar. ¿Cómo vas a tomar vos la decisión de acuerdo al criterio de lo que tenemos? Empíricamente nada. Nada. No, pues son drogas costosas, entonces... No le vas a dar adyuvancia a ninguna. No, pero creo que ahí el punto es lo que yo explicaba, lo de la adherencia. Es decir, yo prefiero que una paciente cumpla 5 años de hormonoterapia bien hecha y si es premenopáusica y tiene criterios, que haga una buena hormonoterapia con supresión ovárica y no sacar de los criterios de inclusión del Natal y el Monarquí. Entonces, eso creo que, la verdad, uno no puede ya fluctuar en eso. Creo que es Hay criterios de difícil. inclusión que son claros. Y centrémonos en hablar de neoadyuvancia en luminales. Seguimos insistiendo, buscamos firmas genómicas para identificar, pero en términos generales la respuesta es nula, salvo la inmunoterapia que se viene por ahora, pero es nula. Entonces, yo creo que hoy en día no podemos salir de eso. Son drogas caras, va a llevar mucho tiempo que demuestren beneficio en sobrevida. Entonces, tenés un número necesario de tratar de pacientes muy alto para reducir una recaída. Eso traducido en 2 o 3 años de tratamiento, estamos hablando de mucho impacto para un sistema de salud. Igual Entonces, a uno le preocupa que de repente, tanto en el SOUND como en el INSEMA, vemos que eran T1, N0 clínicamente, y había un 10 a un 13% de pacientes que tenían ganglios positivos, solamente muy poquitos, 0.6, que tenían más de 4, pero de 1 a 3 que entrarían a criterio de repente de adyuvancia, ¿no? Y ese es una del miedo que uno tiene de infratratar ese grupo de pacientes, ¿no? los puse y los nombré metiéndome en un campo que no me correspondía por eso, porque el SOUND lo que tiene es que el 98% de los pacientes cumplieron el tratamiento que les correspondía. Hubo 20% que hicieron quimioterapia adyuvante, pero el 98% terminó en los 5 años. La que tenía que hacer radioterapia hizo radioterapia de calidad, etc. Entonces, lo que suma el resto es un poquito, pero a un alto costo un poquito, y con si es toxicidad. uno, le preocupa. No estamos tomando la decisión para uno, estamos tomando la decisión para otro. Entonces, yo no me movería de los criterios de inclusión de los estudios. Es mi opinión. Bien. La verdad nos podríamos quedar toda la mañana discutiendo porque es uno de los temas más interesantes y más controversiales que hemos encarado en estos últimos 2 años, pero bueno, desgraciadamente se terminó la mesa. Muchas gracias a todos y seguimos. Bueno, vamos a continuar con un simposio de RAFO, optimizando el manejo adyuvante en cáncer de mama de alto riesgo en la actualidad, evidencia y práctica clínica,
con los doctores Sergio Rivero, médico staff, oncólogo clínico del Instituto Fleming y Centro Mamario de Fleming, y la doctora Verónica Fabiano, mastóloga del Centro Mamario Alexander Fleming. Buenos días a... Hola, hola. Buenos días a todos. Estamos, ¿no? Bueno, buenos días, gracias por estar un sábado, gracias por la presentación. Bueno, queremos agradecer a la OC y a Rafa por el soporte para esta presentación, y con Verónica lo que vamos a hacer es hablar de lo que es la optimización del manejo adyuvante en cáncer de mama de alto riesgo, qué evidencia tenemos hoy en la práctica clínica, y bueno, vamos a hablar de cosas que probablemente se hayan hablado ayer y que recién se estuvieron discutiendo, pero que claramente son parte de lo que nosotros tenemos que saber para indicar los mejores tratamientos para nuestros pacientes. Estos son nuestros conflictos de interés. Entonces, sabemos que el cáncer de mama temprano luminal es una enfermedad heterogénea, ¿sí? El tumor luminal tiene subtipos, hay algunos que son más respondedores a la hormonoterapia, otros que incluso tienen respuesta a la quimioterapia. Y hoy en cáncer de mama luminal se han ido agregando, debido a que hay pacientes con mayor riesgo de recurrencia, más allá de la hormonoterapia se han ido agregando otros tratamientos, la quimioterapia que ya conocíamos, hay estudios con inmunoterapia, inhibidores de ciclina, inhibidores de PARP. Y la verdad es que nosotros en el consultorio, cuando nos llega una paciente con un tumor luminal, tenemos muchas dudas de cómo encarar el tratamiento y qué beneficio va a obtener esa paciente con X tratamiento sistémico o X tratamiento local. La primera y gran discusión es a quién llevamos a neoadjuvancia y a quién la operamos de inicio. Quizás el mejor escenario a partir de la evidencia actual es pacientes jóvenes que tienen axila positiva, a las que sabemos que una plataforma genómica no les va a poder omitir la quimioterapia, que tienen tumores con altos índices de proliferación o con receptor de progesterona negativo, o sea, tumores luminales B. Quizás ese es un escenario hoy que seguimos considerando para hacer neoadjuvancia. Obviamente las pacientes que tienen tumores con receptor estrogénico bajo, menor al 10%, las ER low, son otro escenario para su indicación. Y en términos generales, cuando decidimos hacer quimioterapia neoadjuvante, nos inclinamos por hacer antraciclinas en dosis densas y taxanos. Hay estudios con hormonoterapia, no están muy extendidos en nuestra práctica clínica, eso surge principalmente del estudio ADAPT, del estudio alemán. Y también, como recién nombró Fernando, en pacientes que tienen ER low, que tienen tumores grado histológico 3, o sea, tumores de alto grado histológico. Hay estudios con inmunoterapia, el CA7FL y el Keynote 756, que hoy en día no están disponibles en la práctica, pero que uno cuando recibe esas pacientes está muy tentado de considerar la quimio con la inmunoterapia. Después tenemos el otro subset de pacientes, ¿sí? Las pacientes que son la mayoría, que tienen tumores luminales y decidimos operarlas de inicio. Hoy obviamente tendremos que definir qué riesgo anatómico y biológico tiene y en función de eso ver quién necesita quimioterapia, qué tipo de quimioterapia, y quizás ahí nos podemos apoyar en una plataforma genómica para aumentar, digamos, la indicación de la quimioterapia o omitirla. Y también entra en otra discusión si tiene que hacer antraciclinas o no en este escenario. Después aparece la radioterapia, se estuvo discutiendo sobre eso. Y después la hormonoterapia, ¿sí? Fíjense que son muchos puntos de controversia donde no está claramente definido, en el caso de la hormonoterapia, si uno va a hacer un esquema de 5 años y puede hacer tamoxifeno en pacientes premenopáusicas como hormonoterapia sola, o si va a hacer un inhibidor matasa y después va a switchar a tamoxifeno. Y ya cuando la paciente tiene mayor riesgo, ahí empezamos a discutir. Tenemos que agregar análogos LH-RH en el contexto de premenopausia, tenemos que extender la hormonoterapia. Y sumado a todos estos puntos, hoy en día también tenemos lo que son los inhibidores de ciclina, que obviamente se van a localizar en la enfermedad de alto riesgo, y los inhibidores de PARP. El objetivo de esta charla es, a través de casos clínicos, tratar de ver cuáles son los puntos donde, a la hora de indicar el abemaciclib, que es el inhibidor de ciclina que tenemos disponibles hoy para la indicación, cuáles son los puntos que a nosotros nos generan dudas de si podemos acceder a la droga o no, o si el riesgo de la paciente amerita la indicación. Por un lado, la estadificación, ¿sí? Nos queda claro, se fue repitiendo también a lo largo de estos 2 días. Paciente que se opera de inicio, tiene 4 ganglios o 1 a 3 con grado histológico 3 o tamaños tumorales mayores a 5 centímetros, bueno, claramente esas pacientes cumplen criterios de monarquía.
Pero ¿qué pasa con las pacientes que tienen tumores luminales y hacen neoadjuvancia? ¿Qué utilizamos? ¿La estadificación clínica previo a la quimioterapia o utilizamos la estadificación patológica? Bueno, esto es un punto de controversia. Lo otro, que ayer lo habló la doctora Bani, es qué pasa con las pacientes que tienen mutaciones germinales en BRCA, ¿sí? El estudio Olimpia solapaba algunos de los criterios de inclusión con el estudio Monarquí, sobre todo pacientes con más de 4 ganglios, y ahí la duda es, voy por olaparib, voy por abemaciclib. Pacientes con 4 ganglios realmente son pacientes que tienen alto riesgo de recurrencia y uno estaría tentado a hacer los dos. Vamos a tratar de discutir a ver cuál es la mejor estrategia. ¿Cuál es el rol de las plataformas genómicas? Creo que acá la duda surge, tenemos no para todas las pacientes lamentablemente, pero sí en pacientes con posmenopáusicas que tienen 1 o 3 ganglios, están los datos del responder. Algunas pacientes tienen criterio para hacer quimioterapia, pero a partir del responder y de un estudio genómico pueden desescalar esa quimioterapia y ahí surge la duda. ¿Puedo omitir la quimioterapia? ¿Qué hago con inhibidor de ciclina? Porque cumple criterios de Monarquí, porque tiene un ganglio, es grado histológico 3, pero la plataforma me baja la indicación de quimio. Sigo adelante con el inhibidor de ciclina, es otro punto de controversia. Y por último, el partner ideal para la hormonoterapia. Es claro que la posmenopáusica va a ir con inhibidor de aromatasa, si no decide utilizar el abemaciclib. Si es premenopáusica, hará análogos y también hará el inhibidor de aromatasa. La pregunta, y ayer también se discutió, es ¿qué pasa con la paciente que es más añosa, una paciente joven, pero que tiene 45 años? Ya me estaban mirando con cara de añosa. Añosa ayer dijimos 70, sé que está bien. 45 años, que hace quimioterapia, que tiene un alto porcentaje de amenorrea posquimio y que posterior a esta quimioterapia adyuvante, la posibilidad de que quede menopáusica es alta. ¿Qué hacemos? Le indicamos inhibidor de aromatasa y monitoreamos la función ovárica a ver si la recupera y en el caso que la recupere agregamos el análogo. Empezamos de inicio ya con el análogo, utilizamos el tamoxifeno. Recordad que la indicación de tamoxifeno con abemaciclib en el contexto de adyuvancia está permitida, que se vio como reporte mayor porcentaje de eventos trombóticos y ahí surge la duda. Si uso tamoxifeno, ¿sí? Fíjense, 4% de riesgo trombótico versus 1.8 con abema más inhibidor de aromatasa, hago una consulta con hematología, agrego aspirina, agrego un anticoagulante oral, son 2 años, entonces es algo que uno debe tener claro si usa tamoxifeno. Bueno, Vero, si querés, vamos a empezar entonces, para tratar un poco de todas estas controversias, vamos a presentar dos casos clínicos. Claro, como dice Sergio, la idea sería plasmar en 2 casos clínicos toda esta información y seguramente van a ver reflejado en estos casos alguna paciente que han tenido en la práctica. ¿Pasás vos, Sergio? Sí, perdón. Bueno, la primer paciente es una paciente joven, Sergio, de Muy 47 joven, años, premenopáusica, que no refiere antecedentes personales, como antecedentes familiares tiene la madre con cáncer de mama a los 45 años y 2 tías maternas con cáncer de mama también, ambas mayores de 50 años. Ella adjuntaba estudios donde se veía un nódulo voluminoso de 5 centímetros con un ganglio axilar palpable, una resonancia que evidenciaba un tumor un poquito más grande que los otros estudios, con también un ganglio axilar. Al examen clínico él era concordante con estos hallazgos y se decide punzar la mama y la axila. En ambos casos es un carcinoma invasor NOS, grado histológico 2, con altos receptores de estrógeno, 100% en ambos casos, 80% para progesterona en la mama y 100 en la axila, con el HER2 negativo, score 0 y un Ki67 del 30%. Ahí nos planteamos entonces, discutimos el caso. Estos son los casos, digamos, más difíciles de decidir si hacer cirugía upfront o neoadjuvancia. Le vamos a pedir quiénes de aquí, levantando la mano, quiénes se inclinarían por hacer una cirugía upfront. Paciente premenopáusica, nadie, ni uno. Todos decidirían entonces ir a neoadjuvancia, sería la principal. Bueno. Como saben, hay controversia, quizás en este caso fue bastante claro, pero obviamente uno quizás pondría en esta balanza de si operamos o hacemos neoadjuvancia previo, que si la paciente es premenopáusica, tiene indicación de quimio por la axila positiva, ¿por qué no llevarlo a un escenario de neoadjuvancia y eventualmente ante la respuesta poder hacer un downsizing de la enfermedad y evitar un vaciamiento o una mastectomía? Y Vero, entonces la pregunta es, ¿existe algún beneficio en relación a la cirugía de la axila de hacer quimioterapia neoadjuvante? Bueno, nosotros ya sabemos por muchísimos datos que tenemos actualmente que la posibilidad de que un tumor
receptores hormonales positivos y HER2 negativo disminuya del tamaño es baja. Y esto ocurre no solo en la mama, sino también en la axila. Acá lo que podemos ver es qué pasa en la axila. En los tumores que son HER2 positivos o triple negativos, la posibilidad de llegar a una respuesta patológica completa es muy alta, entre un 50 y un 75% en los tumores HER2 y entre un 45 y 55% en los tumores triple negativos. Sin embargo, en los tumores luminales no pasa esto. La respuesta axilar es baja, entre un 7 y como mucho un 30%, lo cual nos lleva a, si seguimos las guías actuales, y una paciente tiene una axila positiva de inicio, tiene buena respuesta a la quimioterapia y la llevo a un ganglio centinela, a una disección axilar dirigida, pero ese ganglio sigue siendo positivo, hoy en día, hasta tener los resultados del Alliance 11-202, esa paciente tiene que ser sometida a un vaciamiento axilar y, bueno, como se estuvo discutiendo hoy, también a radioterapia de la axila. Excepto en los casos donde tengamos solamente células tumorales aisladas. Este estudio, que también lo presentó la doctora Nobili ayer en su charla, es el estudio Ícaro, que es un estudio retrospectivo, que lo que hizo fue evaluar a aquellas pacientes que tuvieron respuesta clínica a la quimioterapia neoadyuvante, pero se encontraron células tumorales aisladas y comparó aquellos casos que habían ido a vaciamiento axilar versus aquellos casos que fueron a observación. Y lo que se observó es que no hubo diferencias en cuanto a recaídas axilares. Es decir, que hoy el único lugar donde podríamos evitar una linfadenectomía son pacientes que tienen células tumorales aisladas. Pero micrometástasis o macrometástasis deben ir a un vaciamiento axilar. Bueno, siguiendo con nuestro balance de si ir a la neo o cirugía de front, claramente esta paciente tenía antecedentes familiares menores de 50 años, nos da tiempo para una eventual asesoría genética y ante presencia de mutaciones germinales considerar cirugías reductoras de riesgo. Obviamente, si uno decide ir a cirugía de inicio, los tumores luminales tienen respuestas variables. Estas pacientes tenían receptores estrogénicos altos, ambos. El Ki67 quizás era el factor que sugería, digamos, algún tipo de respuesta a la quimioterapia, pero hasta que no empezamos no sabemos cuáles son las que van a responder y cuáles no. No tenemos un parámetro más allá de lo que observamos, digamos, durante lo que vemos en el tratamiento. Por otro lado, si esta paciente se operara y tuviera una única metástasis, hay estudios para evaluar en pacientes con bajo volumen de enfermedad axilar la quimioterapia con antraciclinas, el estudio ABC Joint, el estudio Plan B, que quizás un esquema de C/6 pudiera llegar a ser una situación donde en una paciente joven uno evite las antraciclinas y las toxicidades que pudiera llegar a tener de esta quimioterapia. Y por otro lado, que esto también entra en discusión y vamos a ver si es real o no, uno a veces piensa en estas pacientes con tumores luminales, uno ya de inicio puede definir qué tratamiento adyuvante va a realizar, a diferencia de los tumores triple negativos o los HER2, que uno adapta la adyuvancia de acuerdo a lo que sucede en la neoadyuvancia. En los tumores luminales no se modifica lo que pasa en la adyuvancia si uno tiene o no tiene respuesta a la neo. Entonces, esta paciente se decidió ir por una estrategia neoadyuvante, hizo AC/4 en dosis densa y después siguió con el paclitaxel, hizo una asesoría genética y tenía una mutación BRCA2, ¿sí? Después, esto también es, uno en el consultorio va pensando cosas. Ayer pensaba esta paciente, después teníamos que pensar la madre que había tenido cáncer de mama, si la citábamos para hacer la asesoría genética, ya tenía 70 años, y ayer se discutió qué pasa a una paciente con mutación BRCA2 y uno debería estudiarla y hacerle la mastectomía a la madre, la paciente no añosa, pero sí una adulta mayor. La paciente realiza los estudios prequirúrgicos y había tenido una respuesta clínica también por los estudios prequirúrgicos y en la anatomía patológica había hecho una mastectomía derecha y reductora de riesgo izquierda. El ganglio centinela tenía un tumor residual de 8 milímetros con la axila de 0,4, un RCB2, había tenido una buena respuesta, 100 de estrógeno, 90 de progesterona, el HER2 negativo y Ki de 8%. Se tenía indicación de radioterapia en lecho y axilosupra, básicamente por ser un tumor T3 de inicio y tener compromiso de la axila y no haber hecho un vaciamiento axilar, y hormonoterapia, ¿sí? Y acá la pregunta, y les voy a pedir que levanten la mano, ¿quién decidiría hacer olaparib adyuvante?
Bien. Bueno, no llego a contar, pero me parece que son muchos. ¿Quién decidiría ir a una estrategia de abemaciclib adyuvante? Hay menos para abema, más para olaparib. Sí. Claramente, como dijimos anteriormente, paciente de alto riesgo, luminal, BRCA mutado, se solapan algunos de los criterios de inclusión de los dos estudios pivotales, sobre todo en aquellas pacientes que tienen ganglios positivos. Si uno se inclina a olaparib, claramente es un estudio o es una droga que demostró en el Olimpia beneficio no solamente en sobrevida libre de enfermedad, sino también en sobrevida global. Y también tenemos evaluación, esto es información retrospectiva, pero valiosa, que indica que la performance de los inhibidores de ciclina en primera línea, es una cohorte con casi 600 pacientes, la de la derecha es la cohorte nuestra, de la doctora Bruno, que claramente indican que los inhibidores de ciclina en primera línea, cuando la paciente tiene una mutación de BRCA, tiene menor sobrevida libre de progresión. Fíjense, ahí no llegó a ver, pero 14 Merces versus 7 en el primer gráfico y 15 Merces versus 10. O sea que los inhibidores de ciclina, en términos generales, si hay una mutación de BRCA, no tienen los 2 años de sobrevida libre de progresión que nosotros habitualmente vemos. Pero por otro lado, uno también, si se quiere inclinar por el abema, puede llegar a decir, aún en pacientes que son BRCA mutados, en primera línea, el estándar hoy es hacer hormonoterapia más inhibidores de ciclina y no hacer una estrategia con un inhibidor del PARP. O sea que genera controversia. A la hora de indicar el Olimpia, uno tiene que tener en cuenta, si se opera de inicio, 4 ganglios positivos, no sería el caso de esta paciente, ella hizo neoadjuvancia, y si hizo neoadjuvancia, al momento, digamos, de la respuesta, uno tiene que hacer este score que se llama CPS-EG score, y si tiene 3 o más de 3, hay una indicación de olaparib. No es sencillo, tiene en cuenta parámetros clínicos previos a la cirugía, parámetros patológicos, receptor hormonal y grado nuclear. Nuestra paciente tenía un estadio 2B, o sea que era un T3N1, o sea que ahí sumaba un punto este score CPS-EG. Respecto a la respuesta patológica, había tenido un T1N0 como enfermedad residual, o sea que no sumaba puntos ahí, por ser hormonal tampoco, y tampoco por el grado nuclear, porque era un grado nuclear 2, o sea que tenía un CPS-EG score de 1. ¿Sí? No debería ser olaparib en este caso en particular, siguiendo los estudios, el estudio pivotal, la indicación. Y ahora les pregunto si le harían, había cuenta que no cumple criterios del Olimpia, si le harían abemaciclib. Y quizás, volviendo un poco a las controversias anteriores, si uno tiene en cuenta la respuesta que tuvo, tumor que quedó pequeño, axila negativa, no le haría monarquía, pero si uno va hacia la que fue la estadificación clínica, por ahí cumpliría criterios. Esto ya lo conocen, el diseño del estudio monarquía, que tenía una corte 1 y una corte 2. Y lo que les quiero traer a referencia es que si uno va a ver los criterios de inclusión, tiene en cuenta estas pacientes que hacen neoadjuvancia y básicamente lo que dice es que si uno va a utilizar la estadificación clínica previa a la neoadjuvancia, estaba validado, pero hay que hacer una correcta evaluación de la axila y hacer una biopsia y hay que definir el tamaño. ¿Sí? Y obviamente cuando uno va a hacer neoadjuvancia, mamo-eco y resonancia. La resonancia es un estudio sensible, sobre todo para determinar el T, porque uno tiene que tener bien en claro, sobre todo si uno espera que vaya a responder, qué estadificación clínica inicial había. Había un 37% de pacientes que habían hecho neoadjuvancia en el monarquía, o sea que no es una población no representada. Había muchas pacientes que estaban en el escenario de la paciente que nosotros estamos comentando. La mayoría de las pacientes en esta tabla 2 resume que la mayoría de las pacientes tenían tumores grandes con axila positiva. Fíjense, 55% tenían 4 ganglios o más. Esto al momento de la estadificación del diagnóstico. Beneficio claro del abemaciclib más hormonoterapia versus hormonoterapia solo. Esto sobrevivía libre de eventos a 4.5 años. Y en el forest plot podemos ver que aquellas pacientes que habían hecho neoadjuvancia, también el gráfico indica que hay un beneficio clínico y estadísticamente significativo, ¿sí? Un hazard de 0,69. Por otro lado, y esto también se discutió, todavía los estudios en adjuvancia con niveles de ciclina no han demostrado beneficio en sobrevida global, las curvas no han logrado separarse. Hay una explicación de esto, como pueden ver en el gráfico que está más hacia la izquierda. Fíjense, la barra en verde indica a las pacientes que son metastásicas, que están solamente con hormonoterapia, que son 269 en este reporte del monarquía, versus 138 con abema más inhibidores de aromatasa. Esto que indica que probablemente la sobrevida global no sea el mejor endpoint, porque las pacientes, al hacerse metastásicas, tienen tratamientos que permiten que tengan largas supervivencias y ahí lograr un evento, digamos en este caso de mortalidad, es más difícil encontrar una diferencia. O sea, vamos a necesitar muchos años para poder mostrar un
riesgo-beneficio y poder tener un dato en lo que respecta a sobrevida global. O sea que por eso el endpoint de sobrevida libre de enfermedad para este tipo de, digamos, de pacientes me parece que es correcto. Entonces esta paciente se decidió entonces por la estadificación inicial hacerme abemaciclib más hormonoterapia y esto es un poco lo que discutimos. Tiene 47 años, está en amenorrea post-quimio. ¿Quién le haría? ¿Sí? Inhibidores de aromatasa más análogos LHRH. Que levanten la mano. Muy bien, bastantes. ¿Quién le haría solamente inhibidor de aromatasa más abema y haría un monitoreo de la función ovárica? Acá tenemos algunos que votan esa opción. Y bueno, y eventualmente si recupera la función ovárica, le agrega el análogo. ¿Quién le haría tamoxifeno? No, nadie. ¿Quién le haría tamoxifeno y consideraría consulta hematológica y aspirina o anticoagulación? Bueno, la mayoría entonces por los primeros dos. Esto lo nombró ayer la doctora Vanessa López en este reporte con casi 45 pacientes. Esto es del año 2006, pero creo que está muy vigente a día de hoy. Había pacientes que habían hecho quimioterapia, que habían quedado con amenorrea post-quimio, y de estas 45 pacientes había un 27% que al inicio del inhibidor de aromatasa habían recuperado la función ovárica, ¿sí? O sea que es muy probable que una paciente mayor de 45 post-quimio quede en amenorrea y en menopausia posterior a esa quimioterapia, pero hay un 20% de pacientes que escapan a esto. Y es un número no menor, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Es una chance que uno puede discutir con la paciente, pero si va a hacer un monitoreo tendría que ser muy cercano para, si uno está agregando abemaciclib con las eventuales toxicidades, si uno está indicando inhibidores de aromatasa, más todo lo que viene haciendo la paciente antes, no perder la efectividad del tratamiento. Por otro lado, y esto es claro, Sofitex indican que pacientes que tienen criterios para hacer quimioterapia, que son de alto riesgo, la inhibición, digamos, de suprimir la función ovárica impacta en sobrevida y la enfermedad, no en sobrevida global. Yo creo que también siguiendo los parámetros del Monarchy y del Natalie, pero que es claro que la sobrevida y la enfermedad se ve afectada en pacientes perimenopáusicas de alto riesgo. Para finalizar este caso, tenemos la facilidad de que esta paciente tenía una mutación de BRCA, así que hizo la salpingoforectomía terapéutica, porque le servía eventualmente para su enfermedad, y también la salpingoforectomía reductora de riesgo, o sea que continuó con el abema letrozol y ya no tendríamos que hacer un monitoreo de la función ovárica. No sé si tienen dudas sobre este primer caso, algún comentario. Nos queda un tiempito, así que, Vero, si querés pasamos al Bueno, podemos pasar al segundo caso y después Dale, dejamos y después vamos para a las discusiones. Bueno, en este caso es una paciente de 60 años, posmenopáusica, con antecedentes personales, hipertensión y dislipemia, sin antecedentes familiares, que consulta porque en su screening anual se detectó una asimetría en la mama derecha, cuadrante superexterno, tenía un nódulo en la ecografía de 2 centímetros, con un ganglio también con la cortical engrosada. El examen físico era concordante, pero no se palpaba clínicamente ese ganglio. Se hace una punción de la mama y la axila, donde da en la mama un carcinoma invasor NOS, grado histológico 2, con receptores para estrógenos 100%, progesterona negativo, HER2 negativo, score 0 y un KIDEL 30. Y en la axila la única diferencia era que tenía progesterona 10%. Entonces acá nos planteamos de inicio una cirugía. La única diferencia sería si hacer cirugía de biopsia de ganglio centinela o linfadenectomía axilar, porque tenemos un ganglio que fue punzado y positivo. Entonces, al encontrarnos un ganglio en un estudio de imágenes, nos preguntamos si podría tener más compromiso axilar. Entonces sabemos que hoy en día la ecografía axilar es el gold estándar para evaluación de la axila, con una sensibilidad muy alta que puede llegar hasta el 76% y una especificidad también alta. En el caso de que la ecografía no muestre más que un ganglio, podemos desestimar que haya volumen, mayor volumen de enfermedad. Pero en el caso de que en la ecografía axilar se detecten 2, 3, 4 ganglios, entonces podemos recurrir también a otros estudios, como son la resonancia o la tomografía, que evalúan además de la axila otras áreas ganglionares, como la cadena mamaria interna, ganglios interpectorales o supraclaviculares. La resonancia tiene un valor predictivo negativo para N2 o N3 alto, de hasta un 96-99%, y si hay 2 ganglios con alta sospecha o 3 ganglios con intermedia o alta sospecha, el valor predictivo positivo también es muy alto. Entonces, en esta paciente no era el caso, esta paciente se veía solamente un ganglio en la ecografía axilar
Y nos preguntamos si podemos realizar la biopsia de ganglio centinela con un ganglio que fue punzado positivo. Y también nos preguntamos, discutimos con Sergio, si él necesitaría, digamos, tener más información para luego eventualmente indicar terapias adyuvantes. Para contestar entonces la primera pregunta, como presentó Fernando previamente, es muy famoso pero también muy criticado el estudio ACOSOC Z011. Lo único que quiero destacar, ya todos lo conocen, de este trabajo es que la axila era clínicamente negativa, sin ecografía axilar. Después surgieron otros trabajos que van a apoyar lo que después finalmente hicimos. Siguiente. Como por ejemplo este trabajo que es el Sinodar One, que es similar en su diseño, pero solo incluyó pacientes con macrometástasis, que se les hacía una ecografía axilar, pero no tomaban ninguna conducta con esa ecografía, y que, a diferencia también del ACOSOC Z011, incluyó un 25% de pacientes con mastectomía. Siguiente. Perdón. Después tenemos este estudio que también se habló ayer, el estudio CENOMAC, que también incluía pacientes solamente con macrometástasis, pero en este caso le hacían una ecografía axilar. Y si había ganglios sospechosos, permitían que hasta 2 ganglios fueran punzados y positivos y podían entrar también en el estudio. Incluyeron tumores más grandes, aunque era menor el porcentaje, y también incluyeron pacientes con mastectomía. El dato, que también fue comentado hoy, es que dejaban a criterio de cada centro la irradiación y muchas de estas pacientes, un porcentaje muy alto, hasta un 80%, recibieron radioterapia de la axila. Así que sería más comparable a un Amaros. Después tenemos este trabajo. Todos estos trabajos que les comenté era para reforzar el hecho de que sabemos que hay pacientes que quedan con enfermedad que son incluidas con criterios de Z011 y hasta un 30% pueden quedar con enfermedad axilar sin que esto impacte en su sobrevida y sus recaídas locorregionales. Tenemos este trabajo que a mí me parece muy interesante, donde lo que hizo la doctora Pilewski fue evaluar casi 1000 pacientes que habían sido punzadas y después fueron a cirugías. De esas 900 pacientes, 141 pacientes le hicieron vaciamiento. Entonces, evaluaron las ecografías que tenían esas pacientes. Y lo que ellos pudieron encontrar fue que cuando esa paciente en la ecografía tenía un ganglio sospechoso nada más, la probabilidad de que tenga 1 o 2 ganglios positivos fue muy alta, hasta de un 60%, y podían evitar el vaciamiento. Sin embargo, si en la ecografía encontraban más de un ganglio sospechoso, ya la probabilidad de que tenga 3 o más ganglios era hasta de un 68%, por lo cual no entraría en los criterios de cirugía conservadora de la axila. Y yendo ahora a la segunda pregunta, si Sergio necesita que yo haga un vaciamiento para saber cuántos ganglios tengo y después darle la terapia adyuvante que corresponda, este subanálisis del estudio CENOMAC, que utilizó la cohorte del Monarch-I, lo que quería era evaluar cuántas linfadenectomías eran necesarias para detectar un N2, un N3. El número necesario a tratar para evitar un evento a 5 años, y también estudiaba el número necesario a dañar, la morbilidad severa o muy severa al año y el linfedema. Se estudiaron 1.705 pacientes del estudio CENOMAC, un 53% que hizo centinela y un 47% que hizo centinela y vaciamiento. Y lo que ellos encontraron como datos es que necesitábamos hacer 8 linfadenectomías para detectar una paciente que podía ser candidata a la abemaciclib, y deberíamos realizar 104 linfadenectomías para evitar una recaída, con 9 pacientes que iban a tener morbilidad severa o muy severa, 13 pacientes con linfedema y 17 pacientes con linfedema que requieran tratamiento para poder evitar una recaída. Entonces, la respuesta sería que si tenemos un buen estudio imagenológico de la axila, podemos confiar en esto y no hacer un vaciamiento innecesario con las secuelas que puede tener. Volviendo entonces al caso, esta paciente se opera de inicio, hace cuadrantectomía de ganglio centinela, tenía un tumor ductal infiltrante 1.8, la axila 1 de 1, sin ruptura capsular, 70 de estrógeno, 15 de progesterona, AR2 negativo y Ki de 20.
como dijo Verónica, quizás no cumplía criterios iniciales para hacer, digamos, un vaciamiento, así que por suerte lo pudo omitir. Y acá también les voy a pedir que levanten la mano, ya estamos en una clase de yoga parece. Vamos a ver, ¿quién le haría antraciclinas y taxanos a esta paciente? T1N1, 60 años. Nadie. ¿Quién le haría de C por 6? Okay. ¿Quién le haría de C por 4? Algunos. ¿Y quién le haría una plataforma genómica? Okay. Bueno, esta paciente pudo acceder a una plataforma genómica, cumplía los criterios del responder, un ganglio positivo, posmenopáusica, ¿sí? Y en este reporte el recurrent score le da 22, o sea, le da por debajo de 26, 25 o menos. Como sabemos, este gráfico es del doctor Peter Smith, que pacientes que tienen estatus posmenopáusico, axila de 1 a 3 ganglios, la hormonoterapia sería un tratamiento, digamos, que sería acorde. Y del reporte del responder sabemos que las premenopáusicas, si tienen mayor o menor riesgo genómico, no modifica en axila positiva el beneficio de la quimioterapia, pero en pacientes que tienen un estatus posmenopáusico, el agregado de quimioterapia, cuando el recurrent score es 25 menor a 25, es negativo. No hay mayores eventos de recurrencia, ni locales ni a distancia, ante la omisión de la quimioterapia. O sea que esta paciente podría evitar la quimioterapia. Se decide en el comité omitir la quimioterapia, se realiza la radioterapia, en este caso va a ser radioterapia en volumen mamario y campos axilares bajos, siguiendo, digamos, el reporte del ACOSOC. Y la siguiente pregunta que les hago es, ¿quién le haría a esta paciente hormonoterapia por 10 años? ¿Quién le haría hormonoterapia por 5 años, perdón, por 5 años o por 10 años? ¿Quién le haría hormonoterapia sola? Bien, algunos votan eso. ¿Quién le haría abemaciclib más hormonoterapia por 5 años? ¿No? ¿Y quién le haría abemaciclib y hormonoterapia por 10 años? Bien, muchos que no votaron igual. El gran dilema acá es que el estudio Monarquí, el 95% de las pacientes tenían quimioterapia previa, había solamente un 5% que no habían hecho quimioterapia, o sea que no tenemos un escenario muy claro de qué pasa con aquellas pacientes que pueden omitir la quimioterapia y cómo seguimos en curso con el inhibidor de ciclina. La realidad es que esta paciente tiene un riesgo inicial, T1N1, grado histológico 3, o sea que lo mencionó recién Fernando, el grado histológico 3 implica mayor riesgo para la paciente. ¿Qué sabemos de plataformas genómicas y inhibidores de ciclina? En este reporte, que en realidad es un análisis retrospectivo, más de 1000 pacientes del estudio Monarqué fueron sometidas, digamos, de manera retrospectiva a hacer un oncotype sobre la muestra tumoral, y lo que se observó es que, primero, que el 71% de las pacientes tenían un riesgo genómico alto, ¿sí? Esto probablemente es porque había muchas pacientes con tumores grado histológico 3, y esto llevaba a que estos números de riesgo genómico alto quizás sean un poco mayores de lo que nosotros vemos en la práctica. No es tan común ver 70% de riesgo genómico alto. Y un 29% tenían un riesgo genómico bajo. Cuando uno ve el forest plot, y eso sería el gráfico de la izquierda, abajo vemos que las pacientes que tienen un recurrent score mayor a 25 tienen un beneficio claro del agregado del abemaciclib. Y si vemos el gráfico, digamos, la curva de arriba, vemos que las pacientes que tienen menor a 25, o sea, que tienen bajo riesgo genómico, si bien el intervalo pasa por el 1, son también pacientes que tienen un hazard de 0,59. ¿Para qué pongo esta diapositiva? Un poco para entender que el beneficio es independientemente del riesgo genómico, tanto con riesgo genómico alto o bajo, en estas pacientes que tienen alto riesgo anatómico, que son básicamente las pacientes incluidas en el Monarquí, hay un beneficio del agregado del inhibidor de ciclina. Por otro lado, hay que tener en cuenta, y esto es el metaanálisis de Oxford, con más de 70.000 pacientes, que a 20 años, pacientes que tienen axila positiva tienen un 30% de recurrencia solamente haciendo hormonoterapia. O sea que yo creo que el riesgo inicial de esta paciente, independientemente de la plataforma, porque estas pacientes que fueran incluidos en estos análisis no tenían una plataforma genómica, el riesgo inicial prima. Por eso nosotros discutimos obviamente esta paciente en nuestro QPT y nos pareció que lo más adecuado era omitir la quimioterapia, pero agregar el abemaciclib y también considerar,
¿sí? Obviamente teniendo en cuenta la tolerancia que tenga la paciente, hacer una hormonoterapia extendida, ¿sí? Más que nada por lo que hablamos recién de, es una paciente de alto riesgo de recurrencia, es una paciente que tiene riesgo de recurrencia temprana, pero también riesgo de recurrencia tardía. O sea que cuanto más años hagas de hormonoterapia, mayor beneficio tendrá de la misma. Muchas gracias. Verónica, la verdad, excelente la revisión. Vamos a ir a algunas preguntas, tenemos 10 minutos, así que, bueno, en el auditorio no sé de preguntas. Yo quiero preguntarte algo, Sergio, para traer la paciente del primer caso que era potencialmente candidata a olaparib, pero que no le daba el score. Si le diera el score, obviamente que todos elegiríamos olaparib, pero en el mundo ideal, nosotros no podemos combinar por la toxicidad de ambas moléculas, pero ¿le harías terapia secuencial? Si tiene 4 ganglios o más, sin duda. Sí, en el metaanálisis de Oxford, las pacientes que tenían 4 ganglios o más tenían un 50% de recurrencia a 20 años, con lo cual a esas pacientes, más allá de la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia extendida, uno deberá considerar las mejores opciones terapéuticas. Me inclinaría por olaparib y si se puede secuenciar con abema, bienvenido. Sin duda no se pueden hacer, digamos, de manera concurrente por la toxicidad, sobre todo hematológica, pero trataría de sumar la mayor cantidad de terapias para lograr, digamos, el objetivo de la curabilidad. Yo quería preguntar, Sergio, si en pacientes que son mayores o en donde sospeches que puede haber menos adherencia, ¿haces algún tipo de estrategia para prevenir toxicidad, como escalamiento o loperamida profiláctica? Sí, y ayer también lo estuvieron comentando, hay estrategias de empezar con hormonoterapia, o sea, que empezar con inhibidor de aromatasa. Recordemos que probablemente la paciente haya hecho primero quimioterapia. Entonces, se puede empezar con inhibidor de aromatasa. El tiempo para el inicio de inhibidor de ciclina son hasta 16 semanas. O sea, uno se puede dar el tiempo para empezar con inhibidor de aromatasa, después sumar el inhibidor de ciclina y obviamente entrenar a las pacientes respecto a hábitos de dieta, loperamida, y entender que el primer mes quizás es donde más hay toxicidad gastrointestinal y eventualmente manejarse con la reducción de dosis. Adri, yo quería comentar algo acerca de lo que dijiste del primer caso. Acá me parece fundamental 2 cosas. En una paciente que va a ser neoadjuvancia, establecer bien antes de la quimio con imágenes, o clínicamente, o con imágenes, cuántos ganglios tiene positivos, porque después, ¿cómo lo sabemos? ¿No? Y después también que los patólogos estén bien entrenados y que nos puedan poner en el informe si esos ganglios tuvieron respuesta. Creo que también son datos que nos pueden ser útiles para acompañar, digamos, la decisión. Sergio, una decisión difícil para nosotros siguen siendo las pacientes ER-low, las luminales B. Luminal B, ER-low, 10% de estrógeno, 10% de progesterona, que va a neo y cumple criterios de Monarch y adyuvante. ¿Cómo la tratás? ¿Tuvo respuesta a la quimio? No, o sea, no tuvo PCR, obviamente como era esperable. Digo, si esas pacientes hasta tanto estén un poco más maduros los estudios de inmunoterapia, uno les daría la chance de hacer un inhibidor de ciclina adyuvante o no. Bueno, la verdad que es una pregunta muy complicada. Esas pacientes, estaría muy tentado para hacerle un perfilado genómico para saber si es un subtipo. Si bien sabemos que es un subtipo luminal desde el punto de vista de la inmunohistoquímica, si desde el punto de vista genómico es un basal, y la realidad es que los basales, hay estudios con ribociclib que indican que los basales son los únicos que no se benefician. Los luminales o incluso los SER2 enriquecidos tienen actividad con los inhibidores de ciclina, pero los basales no. Así que no es algo fácil de acceder, quizás un Prosigna, pero bueno, creo que estas pacientes, las ER-low, son las que capan de los estudios de los criterios de inclusión, tanto de los estudios de triple negativo como de las luminales. Quizás ahí hay que considerar alguna estrategia no común para ver si uno puede sumar algo que le reste algo que es un alto riesgo de recurrencia. Hoy sería hormonoterapia sola, de lo contrario. Sí. A ver, hay un montón de oncólogos acá en la sala y me gustaría saber quién le indicaría inhibidor de ciclina adyuvante a una paciente que cumpla con criterios y tenga un receptor de estrógeno del 10% y uno de progesterona de 4%. ¿Quién sí?
¿quién sí le indicaría? Bueno, de lo Mitad y mitad. contrario es hormonoterapia sola. Creo que hasta tanto no tener datos o no poder hacer un perfil molecular con un prosigno o lo que fuere, tampoco podemos decir que no lo puede recibir, porque en los estudios de enfermedad avanzada, primero no hay ningún biomarcador útil y tampoco la expresión de receptores hormonales y el nivel dio mayor o menor beneficio con los ICDK4/6. Sí, sí, y algo para aclarar es que cuando uno tiene una biopsia que es ER low, debería repetir eso. A veces se hace solamente sobre el tumor primario, ir a buscar los ganglios. Si tiene enfermedad biopsiada previo a la neoadjuvancia, ir a buscar a la neoadjuvancia, a la axila. Tratar de sumar inmunohistoquímicas para seguramente, para confirmar ese ER low, porque a veces tenemos discordancias, malas preclínicas, digamos, del manejo de la muestra. Entonces hay que tener bien claro que sean un ER low y no una falta técnica. ¿Tenemos preguntas ahí? Una pregunta. En el contexto de la primer paciente, dijimos que tenía 47 años y quedó con amenorrea post-quimio, pero decidimos igual ponerle análogos. Bueno, en este caso fue oforectomía. 47 años, ¿cuánto tiempo le dejo los análogos? ¿Le dejo 5 años? Excelente pregunta, Alejandro. Bueno, lo que queda claro es que debería continuar con el análogo hasta que finalice la BEMA. ¿Sí? O sea, que 2 años y un poco siguiendo los datos del estudio Astra, 2 años y ahí uno evaluará la toxicidad, cómo los toleró, y pasados esos 2 años uno puede tomar la decisión de pasar a tamoxifeno, porque bueno, uno ahí evita como concurrencia con el ABEMA, o hacer inhibidor aromatasa y monitoreo. Si la paciente tiene 4 ganglios positivos y tolera bien la supresión de la función ovárica, que probablemente hasta ni la necesite porque haya ya quedado con menopausia a la quimio, bueno, el objetivo es máximo 5. Ayer le hice la pregunta esta a Diego, que habló de su contrincante, que es el ribociclib. En unos pocos meses vamos a tener ribociclib y abemaciclib. Si tenés una paciente que califica para ambos, es decir, un estadio 3, ¿cómo seleccionarías la droga a usar? Creo que, y ayer también se comentó, el perfil de toxicidad es lo que va a definir esa indicación. Pacientes que quizás hicieron quimioterapia, tienen mielotoxicidad residual posterior a la quimio, uno quizás se incline más por el ABEMA, y pacientes que ya tienen alteraciones en el tracto digestivo, que uno sepa que la diarrea puede llegar a complicar su calidad de vida, quizás uno se incline más por ribociclib. Creo que la gran duda va a ser cuando los dos cumplan los criterios de inclusión del Monarquí, pero bueno, hay pacientes con axila positiva que no cumplen los criterios del Monarquí, por ahí uno se tiente más para el ribociclib, y por otro lado otro factor a tener en cuenta es quizás la duración del tratamiento, pero bueno, no hay mucha diferencia, 3 versus 2 años. Santi. Te hago una pregunta, acá. ¿Cómo te va? Excelente tu presentación. Si vos le estás haciendo adyuvancia con ABEMA e inhibidores de la aromatasa, ¿sí? Y aparece una oligometástasis, ¿sí? En 1 año y medio, suponete. ¿Le mandás a hacer un perfil genómico para ver si tiene el receptor estrogénico mutado o tratás la oligometástasis y seguís con el abemaciclib? No, primero biopsiaría para confirmar que fuera una metástasis real. Si tiene una metástasis real y la recurrencia es dentro del 1 año y medio, está un poquito más bajo de lo que se espera con inhibidor de ciclina en primera línea, pero bueno, consideraría que es una recurrencia y evaluaría otro tratamiento. Si fuera mayor el intervalo que me indicás, discutiría poder continuar ongoing, pero 1 año y medio me parece un tiempo que quizás indique una resistencia al... Como la abemaciclib es 2 años, por eso te preguntaba... La recurrencia, no te había entendido, la recurrencia es intraadjuvancia. Intraadjuvancia. Bueno, igual indica una recurrencia, un tratamiento, digamos, adjuvante, o sea que consideraría una primera línea, digamos. Ok. Evaluar PI3K, obviamente la mutación germinal de BRCA. Yo, comentarios rapidísimo y después una pregunta que me parece que tiene que quedar clara acá porque se hizo mucho énfasis, sobre todo en San Galen.
el primer comentario es que, bueno, ven los oncólogos cómo escalamos, desescalamos según el riesgo. Tenemos 1000 preguntas. ¿Vamos a usar antraciclina? ¿No vamos a usar? ¿Vamos a hacer inhibidores de aromatasa 7 años, 5 años, 10 años? ¿Vamos a hacer tamoxifeno 10? ¿Vamos a hacer ablación de la función ovárica? ¿Vamos a usar, digamos, hay 1000 preguntas con respecto a un solo paciente, ¿no? Y que tienen respuestas finas. Dicho eso, vos mencionaste recién receptores estrogénicos bajos, 10% no sería el corte, pero en St. Gallen se hizo mucho hincapié en el uso de inmunoterapia en cifra. Vos, te pregunto a vos, Adriano, a vos, Sergio, ¿a partir de cuándo lo considerás triple negativo? Porque eso es para mastología fundamental, fuera de los oncólogos, que lo sabemos, claro. Bueno, una pregunta fácil. Nada, sin duda uno trataría, a veces nos ha pasado que la biopsia indica receptor estrogénico 2% y la axila nos indica que es un triple negativo, y sin duda que uno considera que esa paciente tiene que hacer quimioinmuno porque tiene los datos de Keynote 522, pero también tiene los datos del 7FL y del 756, así que uno va a forzar la indicación. Es más una cuestión de cobertura porque son tratamientos costosos, pero uno manda la biopsia de la axila. Sin duda, y le haría quimioinmuno porque considero que esa paciente es de alto riesgo y la inmunoterapia le va a ayudar. Así que... Qué suerte. Pero bueno, no quedan dudas que las ER-low son las que más se benefician. Grado histológico 3, ER-low. Bueno, ellos hacen evaluación de TILS y de PDL1, pero bueno, tenemos alguna paciente que tiene muy bajo y nos inclinamos por la que da negativo. Estamos en tiempo. Estamos en... Lucas, bueno, la última... Perdón, para compensar un poco el debate. Verónica, le hicieron una mastectomía bilateral. Me gustaría saber qué tipo de mastectomía le hicieron, si conservaron el pezón, si la reconstruyeron, si le pusieron expansor o prótesis, cómo hicieron los tiempos en cuanto a la radioterapia y cómo anduvo la paciente. Sí, nosotros en esta paciente lo que hicimos fue una mastectomía bilateral conservando el complejo areola-pezón porque el tumor ya desde el inicio estaba alejado del mismo. Pusimos prótesis en el mismo momento, prepectorales, y después se hizo la radioterapia. Sí. Gracias. Bueno, hay un pequeño break, pero no se vayan. Lo próximo que viene es la votación de St. Gallen que hacemos siempre nosotros. Van a ser 2 bloques. Tengan el celular a mano porque va a haber un menti. La dinámica va a ser que vamos a alargar la pregunta. Vamos a estar divididos en 2 paneles. El primero la primera hora, el segundo la segunda hora. En el intermezzo va a haber un momento suma para comentarles un poco en qué está nuestro grupo. O sea, vamos a alargar la pregunta, se vota, comentan los panelistas y después vemos lo que sucedió en St. Gallen. Vamos a tratar de ser respetuosos con los tiempos para que entren todas las preguntas y en lo posible sepan entender que probablemente no haya posibilidad de que el público pueda opinar en relación al tiempo que tenemos, que es muy escaso. Bueno, vamos a tomar un café, en 10 volvemos.